¿Qué tal, muchachos? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 3. Vamos a seguir platicando de sucesiones vectoriales. Entonces, eh, recordando rápidamente, definimos en la sesión pasada, en el video pasado, una sucesión como pues una función a los, al espacio R a la n que tiene dominio en los naturales, pero pues normalmente la denotábamos así, donde pues lo que queríamos decir justamente es la evaluación de nuestra función, pues lo vamos a denotar como este vectorcito xk, ¿sale? Bueno, entonces ahorita lo que vamos a platicar un poco es acerca de también resultados con respecto a subsucesiones que podemos trasladar también de lo que teníamos en el caso de solo una variable, ¿sale? Entonces uno de los resultados que teníamos en cálculo 1, que también va a ser válido, justamente va a ser el siguiente. Si tenemos una sucesión vectorial, entonces esta sucesión converge a un vector x0, sí solo sí, para cualquier subsucesión también esta subsucesión, ahora es cuando L tiende a infinito, converge a x0. Donde subsucesión, ¿qué quiere decir? Pues es una colección de los originales, nada más con ciertos índices, que pues van creciendo esos índices, ¿no? O sea, lo que debe de pasar es que K1 es más pequeño que K2, más pequeño que K3 y así nos seguimos. Entonces una subsucesión es ir tomando como salteado de alguna manera los elementos de la sucesión original. Y lo que dice esta proposición es que una sucesión va a converger a un vector x0 si solo si cualquier subsucesión de ella también converge a ese vector x0. La ida pues es la que importa realmente en esta demostración, porque pues tenemos que ver que cualquier subsucesión converge, ¿va? Entonces, recordando lo que hicimos para las sucesiones coordenadas, que una sucesión converja a un vector es equivalente a que las sucesiones coordenadas converjan a cada una de las entradas de ese límite, ¿no? Entonces, las sucesiones coordenadas nosotros las estuvimos denotando como si queríamos la primera, pues era esto y estábamos variando con respecto al índice, ¿no?, de nuestra sucesión. Entonces esta era la sucesión de coordenadas, de la primera coordenadas, y teníamos la sucesión de las segundas coordenadas y así nos seguíamos, ¿no? Hasta la sucesión de las coordenadas n. ¿Sale? Donde el j pues varía dependiendo de qué elemento de la sucesión original teníamos. Y entonces, ¿qué es lo que sabíamos? Pues que cada una de estas sucesiones coordenadas convergía a el valor respectivo de la coordenada del x0, ¿sale? Si el x0 se ve como esto, x1, x2 hasta xn, como está pasando que esta sucesión de xk, bueno, aquí xj, está convergiendo al x0, vectorialmente hablando, pues lo que pasaba es que cada una de las sucesiones coordenadas también. Ahora, al tomar una subsucesión, lo que va a estar pasando es que a nivel de coordenadas también estamos tomando cierta subsucesión. Vamos a estar tomando la subsucesión de la forma este estilo de cosas, KJ, donde el J se va hacia infinito. ¿Sale? Y esta es una subsucesión de números reales que, por ejemplo, para la primer coordenada, pues al ser una subsucesión de una sucesión real convergente, pues debe de converger también ese valor límite. Y así va a pasar con cada una de las coordenadas. Para cualquiera, hasta la enésima, al tomar esta subsucesión, cuando la j se va hacia infinito, pues va a converger a la misma respectiva cosa. Eso quiere decir que las sucesiones coordenadas de la subsucesión que estamos considerando, están convergiendo hacia el valor de las coordenadas del x0. Eso quiere decir que esta misma subsucesión también va a converger hacia el vector x0 por el resultado que ya habíamos visto, de que solo bastaba analizar qué pasaba con las sucesiones coordenadas. ¿Sale? Muy bien. Entonces,
Con eso pues tenemos este resultado también clásico de que una sucesión convergente implica que cualquier subsucesión converge. El regreso pues es muy sencillo. Si tenemos que todas las subsucesiones convergen, en particular pues una sucesión solita, la misma sucesión x1, x2 hasta lo que sea, esto es la misma sucesión, pero también es subsucesión de ella misma, ¿no? Y por hipótesis, como esta es una subsucesión que converge a cierto vector, entonces esta es la misma sucesión que es subsucesión. Y por hipótesis converge a x0, que es lo que queríamos. Para continuar, ahora vamos a introducir también otro concepto que es importante, que va a ser el rango de una función, que pues tiene que ver realmente con las cosas que ya sabemos de álgebra, de qué quiere decir el rango de una función en general. Entonces aquí va a ser el rango de la sucesión. Entonces consideremos una sucesión vectorial. Pues acuérdense que cuando tenemos la sucesión sí nos importa básicamente cuál es el primer elemento, el segundo elemento y demás. Pero para hablar del rango, pues lo que vamos a hacer básicamente es olvidarnos de esto y solo ver lo que es el conjunto de puntitos. ¿Sale? Entonces, cuando denotemos el rango de nuestra sucesión, va a ser, pues el rango de esta sucesión lo vamos a poner como el conjunto ya solo de vectores que tenemos en nuestro espacio. ¿Sale? Entonces, la diferencia entre la sucesión y el rango, pues el rango ya nada más te quedas con el conjunto, te puedes olvidar de alguna manera de cómo están ordenados a la hora que listas en la sucesión y solo ves los puntitos, ¿sale? En cambio la sucesión pues sí importa el orden, sí importa cuál es el primer elemento, el segundo elemento y así, ¿no? Ok, bueno, entonces con esto en mente pues vamos a poder definir también la noción de que estés acotado en el sentido de sucesión. Entonces vamos a decir, esto era una definición también, vamos a decir que la sucesión xk está acotada si el rango es un conjunto acotado dentro de R a la n, acotado en el sentido que hemos hablado para cosas de subconjuntos de R a la n. Entonces, de manera alternativa, podemos ver que esto va a ser equivalente a que exista algún número real positivo tal que la norma de cada uno de estos vectores xk es más pequeño que m para cualquiera de los vectores que estamos considerando dentro de la sucesión. ¿Va? Bueno, entonces la noción de que una sucesión está acotada va a ser básicamente que cuando nos fijemos en los puntitos o en el rango, en el espacio R a la n, pues de a de veras eso se vea como un conjunto que está ahí acotado por alguna bolita, alguna norma fija y que nos está yendo cosas hacia el infinito, ¿sale? Ok, entonces una de las cosas que se va a poder probar es la siguiente cosa. Si tenemos una sucesión vectorial que es convergente, sucesión convergente, entonces ya nada más de que es convergente debe de pasar que la sucesión es acotada, así como sucedía en el caso de solo una variable. Y la prueba pues es muy parecida. Justamente pues vamos a suponer que si es convergente a algún vector x0, entonces supongamos que la sucesión xk converge a x0 cuando k se va hacia infinito, y lo que vamos a proponer pues es algún numerito m que va a satisfacer esto que queremos, ¿vale? Entonces bueno, a ver, como 1 es un número positivo, por la noción de convergencia sabemos que existe un natural n
tal que para todo índice que sea más grande que este natural, la norma entre el xn menos el x0 va a ser más pequeño que 1, ¿sale? Entonces, utilizando propiedades de la norma y de desigualdad del triángulo, esto podíamos ver que implicaba que si sumamos norma de x0 en ambos lados, vamos a tener que norma de xn menos x0 más la norma de x0 es más pequeño que 1 más la norma de x0. Eso sumar en ambos lados la norma de x0, y por la desigualdad del triángulo del lado izquierdo, pues esto le gana a la norma de la suma de vectores, que nada más es la norma de xn. ¿Sale? Ok, pero fíjense que esto ya es un número, ¿sale? Entonces esto va a ser un numerito, vamos a llamarlo m1. Ok, y entonces lo que está pasando es que estamos logrando encontrar este m1, que ya es fijo, que no depende de nada de la sucesión, solo depende de x0, que está acotando la norma de cada uno de nuestros vectores a partir de cierto momento. Los que tal vez no están acotados por este número, pues son los anteriores, ¿no? Esto es a partir de n mayor o igual que esta n mayúscula. Entonces lo que vamos a considerar, vamos a proponer m como el máximo. ¿Entre qué cosas? Entre el m1, que ya ahorita construimos, y la norma de x1, la norma de x2, y así nos seguimos hasta la norma de digamos, el xn. Y vamos a ver que este m es el que satisface ya lo que queremos. Entonces, ¿qué necesitamos probar? Que para todo índice que tomemos, para todo k natural, se satisface que la norma de xk es más pequeño que m. Y para esto, pues vamos a hacer dos casos, básicamente. El caso 1 es que k sea menor o igual que n. Y entonces, como k es menor o igual que n, justamente lo que vamos a tener es que como m le gana a la norma del xk, al ser el xk un elemento de esta lista, en la norma del xk, pues entonces ya tenemos la condición que queríamos y entonces todo funciona bien. El caso 2 es que k sea mayor o igual que n. Pero cuando k es mayor o igual que n, lo que hicimos ahorita fue probar que justamente 1 más la norma de x0, el valor límite le ganaba a la norma de cualquier vector que fuera 1 con índice mayor o igual que n. Y la m por construcción pues es mayor o igual que este de aquí, porque este es un número de esta lista, justamente es el m1. ¿Sale? Esto es el m1. Ok, entonces en cualquiera de los dos casos, efectivamente la sucesión va a estar acotada por este numerito m, que es el máximo entre 1 más la norma del x0 y las normas de los vectores que todavía no podíamos tener con esta condición. Pero como es el máximo de un número, de una cantidad finita de números, ya de veras existe este máximo y es un número finito, ¿sale? Eso es importante. Ok, entonces con eso pues ya tenemos este teorema, que también era muy parecido a una versión que teníamos de solo una variable. Si una sucesión es convergente, entonces va a ser acotada. El inverso, ese ya no es cierto, ¿no? No era cierto en cálculo 1, tampoco va a ser cierto ahorita en cálculo 3. Que una sucesión sea acotada no implica que va a ser convergente, pero sí vamos a poder decir algo con respecto a alguna subsucesión. Lo que vamos a poder probar es el siguiente teoremita. Justamente, si tenemos una sucesión vectorial que está acotada, sucesión acotada, entonces tal vez no es convergente, pero sí existe una subsucesión convergente, ¿sale? Entonces existe una subsucesión convergente, ¿sale? Y bueno, esta demostración se puede hacer de muchas maneras. Vamos a también ver la que está justo en el libro, aunque ya tenemos algunos resultados con los cuales podríamos hacerla también de otra manera. ¿Ok?
Entonces, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es un estilo de inducción sobre la dimensión de nuestros espacios, ¿sale? Y con eso vamos a poder asegurar lo de la construcción, ¿va? Entonces, a ver, la base de inducción va a ser justamente si nuestro R a la n justamente es nada más los reales, ¿ok? Entonces, cuando estamos en el espacio de los reales y tenemos una sucesión acotada, ya sabemos por el teorema clásico en cálculo 1 que sí va a existir una subsucesión convergente de esa sucesión, porque nada más es una sucesión real, ¿vale? Entonces, esto es cierto por el teorema de cálculo 1. Como hipótesis de inducción, pues vamos a suponer que n es igual a un numerito, k, y entonces que es cierto para el espacio R a la K, y vamos a ver que eso va a implicar que también va a ser cierto para R a la K más 1, ¿ok? Entonces, por demostrar que para n igual a K más 1 también es cierto. Esto es lo que necesitamos probar. Va, entonces, como estamos en este paso inductivo, tenemos que considerar una sucesión arbitraria en R a la K más 1. Entonces, sea X, vamos a ponerle un numerito diferente para que no nos confundamos. XL, una sucesión metida en R a la K más 1 acotada. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Como esta es una sucesión dentro de R a la K más 1, pues justo cada uno de estos vectores, el x1 y así, pues están viendo como x11, x12 y así, hasta un xk1 y un xk más 1, de que tiene justamente k más 1 entradas, ¿sale? Eso es para el x1, para el x2 igual y así, ¿sale? Y lo que está teniendo de hipótesis es que esta sucesión es acotada, ¿sale? Eso quiere decir que la norma de cada uno de estos vectores está acotado por algún numerito. Entonces, lo que vamos a construir es una sucesión auxiliar que va a ser también vectorial. El y1 lo que vamos a hacer es considerar casi todas las entradas, salvo la última, ¿va? Entonces, con eso vamos a conseguir una sucesión vectorial, pero que ahora esto vive en R a la K, ¿sale? O sea, le bajamos la dimensión. ¿Ok? Entonces así le hacemos para cada uno de los elementos de la sucesión en R a la K más 1. Consideramos el vector formado, pero solo por las primeras K entradas, y vamos a obtener una sucesión ahora que vive en R a la K solamente, ¿sale? Este está metido en R a la K. Ok, ahora, como la sucesión de las X está acotada, basta ver la siguiente observación. La norma de la X de un vector XK justamente va a ser mayor o igual que la norma. Estas son normas distintas, ¿sale? Perdón, XL. La norma de un vector XL en el espacio R a la K más 1 le va a ganar a la norma del respectivo YL. ¿Por qué? Pues si se dan cuenta, pues justamente aquí cuando fijamos en la norma, pues es la raíz cuadrada de andar sumando x1, 1, que diga xc. Es estar sumando justamente x1l al cuadrado más, y así todos hasta xk más 1 l al cuadrado. Pero acá pues tenemos casi lo mismo, nada más que no llegamos hasta el k más 1, llegamos nada más hasta el k. ¿Sale? Entonces aquí hay un término extra, entonces esta raíz cuadrada de un número de una suma de cosas que son positivas, pues de veras le va a ganar a esto. Y como esto estaba siendo mayorizado por algún número m, entonces lo que está pasando es que los YLs también están en norma siendo mayorizados por este m. Entonces esto implica justamente que esta sucesión también es acotada en el R a la K.
Entonces, por hipótesis de inducción, si tenemos una sucesión acotada en R a la K, vamos a poder generar una subsucesión convergente, ¿sale? Entonces, con esto, ¿qué podemos decir? Que existe una subsucesión LH, vamos a ponerla así, KL de vectores metido en R a la K, subsucesión convergente, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente estos Y sub K sub L son básicamente algunos de los Y's que construimos a partir de la sucesión original. Entonces nos vamos a fijar en los originales que teníamos, en los X, y vamos a fijarnos en la sucesión formada por las entradas que no estábamos considerando, ¿sale? Entonces eso va a ser justamente la sucesión de los X a la KL y todos en el índice, en la entrada K más 1. ¿Sale? Entonces esa es una sucesión ahora solo de reales. Esto es una sucesión de reales. Y de nuevo, vamos a poder hacer el mismo truco. Como cada uno de los X K sub L vectorialmente estaban acotados por M, y esto le gana a el valor absoluto de cualquiera de sus entradas, en particular la última, pues lo que va a estar pasando es que esta sucesión real también está acotada, ¿sale? Entonces, al ser una sucesión real acotada, pues por el teorema de cálculo 1 existe una subsucesión convergente de estos números reales, ¿vale? Entonces ya se va a volver una maraña de índices, pero bueno, lo que vamos a poder concluir es que existe una subsucesión, vamos a llamarla K sub LR, K más 1, subsucesión de esta de acá, ¿sale? De la formada por las entradas K más unésimas de la sucesión inducida por las Y's L's que construimos, y que es convergente, ¿sale? Y entonces ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues vamos a ver qué sucede con cada uno de los X sub K L R, ¿va? Entonces estos van a tener la forma básicamente de como que estamos poniendo el Y sub K sub LR, o sea, el vector formado por esas primeras entradas, y luego estamos poniendo la entrada K más 1 de este vector del K sub LR, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros sabemos que esta sucesión, por cómo la construimos, bueno, la subsucesión está convergiendo a algún valor, ¿sale? Estaba convergiendo a algún valor, vamos a ponerle xk más 1 nada más. Y por construcción, esto es una subsucesión, es subsucesión de la subsucesión que habíamos construido de la KL, que ya sabíamos que convergía a algún valor vectorial, ¿sale? Por hipótesis de inducción. Entonces, subsucesión de esta cosa que convergía pues a algún tipo de vector, vamos a llamarlo Y0 nada más. Entonces, lo que está pasando es que también coordenada a coordenada debe de ocurrir la convergencia, y entonces, como esta subsucesión de vectores en R a la K más 1 satisface que coordenada a coordenada está convergiendo cada una de sus entradas a algún vector, a algún numerito, pues entonces todo este vector también debe de estar convergiendo a cierto valor, ¿no? Entonces lo que estamos concluyendo es que esta subsucesión de vectores converge a un vector que de hecho se ve como el Y0, donde el Y0 es el valor de convergencia de la sucesión vectorial Y sub KL, y xk más 1, donde el xk más 1 es el valor donde están convergiendo las entradas k más unésimas de esta subsucesión que construimos en el caso de las entradas nada más para k más 1, ¿sale? Ok, entonces
Aunque parece un poco confuso, la idea básicamente fue, pues nosotros si teníamos nuestra sucesión original para dimensión k más 1, pues teníamos aquí que cada una de estas entradas, x1, x2 hasta xk y luego xk más 1. Lo que hicimos fue básicamente, pues vamos a ahorita fijarnos nada más en qué es lo que pasa en las primeras k coordenadas. Por ser acotada la sucesión de las xn's, también va a ser acotada la sucesión de los vectores formados por las primeras n entradas. De ahí nos conseguimos básicamente una subsucesión que sí convergiera a algún valor. Aquí dijimos un y0. Y luego lo que hicimos es, básicamente para esa subsucesión, nos fijamos en en los numeritos que estaban asociados en la entrada k más 1 de esa subsucesión. De nuevo esta sucesión iba a estar acotada. Y como iba a ser acotada, entonces por el teorema de cálculo 1, también esta sucesión real convergía a algún numerito, que es digamos el xk más 1. Y entonces ya conjuntando estas combinaciones de subsucesiones, construíamos una que va a converger a justamente las entradas de y0, xk más 1. Entonces hicimos como ese paso. El paso inductivo fue como fijarnos nada más en una dimensión más baja a partir de truncar las entradas, y luego ya que construíamos aquí una subsucesión convergente, luego combinábamos eso con las entradas k más 1 para construir una nueva subsucesión donde también convergieran las k más 1 décimas entradas, ¿sale? Ok, entonces ya después de eso, esa es la idea, y lo restante pues nada más fue hacer la formalidad, ¿sale? Entonces bueno, con eso pues justamente está justificado esto que les comentaba, que una sucesión sea acotada no necesariamente implica que va a ser convergente. De hecho, pues el contraejemplo clásico lo podemos dar solo en los reales. Por ejemplo, podemos tener la sucesión que es menos 1 a la n. Esta sucesión, pues lo que hace en los reales pues es que va dando saltos, ¿no?, entre el 1 y el menos 1. Obviamente esta sucesión pues es acotada porque ahí no se sale de este intervalo, ¿no?, del menos 1 a 1. Pero pues no es convergente porque no hay ningún valor que satisface la condición de límite de que para cualquier epsilon se quedan metidos todos los valores. Los únicos posibles límites que podríamos considerar pues son 1 o menos 1 realmente. Pero pues cuando tenemos una vecindad alrededor del 1, pues siempre si hacemos suficientemente pequeño el epsilon, pues ya va a haber valores que se van hacia menos 1, ¿no? También lo mismo va a pasar si lo hacemos para menos 1. Si agarramos un epsilon suficientemente pequeño, pues siempre va a haber valores que se salen que están en el 1, ¿no? Entonces no hay una convergencia, pero sí existen subsucesiones convergentes, ¿no? Justamente una subsucesión pues es la de formada solo por menos unos, que es cuando justamente n es impar. Y esta sucesión pues es constante y entonces sí converge. Y también tenemos otra sucesión que es la 1, que es cuando n es par, y también es convergente por ser constante a 1, ¿no? Entonces pues las sucesiones vectoriales les sucede lo mismo. Si son acotadas van a tener subsucesiones convergentes, pero pues puede ser que no sean convergentes. Nada más algunas subsucesiones sí van a converger a algún valor, ¿sale? Bueno, ok, y de hecho pues si es una sucesión que no es convergente, pero si es acotada, lo que debe pasar es que al menos deben existir dos subsucesiones convergentes a dos valores distintos, ¿sale? Porque justo uno de los teoremas que vimos es que si una sucesión es convergente, debe de pasar que todas sus subsucesiones converjan al mismo valor. Pero si no eres convergente, entonces debe de existir al menos dos subsucesiones convergentes a dos valores distintos, ¿ok? Entonces así se pueden clasificar un poco las sucesiones acotadas. Las sucesiones que sean acotadas o van a ser convergentes, y entonces eso implica que todas las subsucesiones convergen a lo mismo, o si no son convergentes, entonces de sus subsucesiones convergentes al menos deben de existir dos valores límites diferentes, ¿vale? Ok, entonces bueno, con eso se acaba la parte teórica de lo del libro, y pues vamos a ver un ejercicio de los que van a estar en la guía para reforzar algunos conceptos y nociones que estuvimos viendo ahorita de sucesiones. Entonces vamos a hacer el problemita siguiente. Entonces vamos a considerar una sucesión vectorial
que sea de Cauchy. ¿Sale? Entonces ya tenemos un teorema que nos dice que sea de Cauchy va a implicar que es convergente, pero ahorita nada más vamos a utilizar hipótesis de que tiene la condición de Cauchy. ¿Va? Entonces lo que nos pide demostrar es la siguiente cosa. Que la sucesión es acotada. Que si el rango es finito, entonces existe algún número natural tal que para todo índice mayor o igual que este número natural, el xk es igual a xk más 1. ¿Sale? O sea, eso va a decir básicamente como que se estaciona la sucesión, como que en algún momento todos los vectores están siendo iguales, ¿va? Y por último, que si xkl es una subsucesión que converge a x0, al vector x0, entonces toda la sucesión original también converge a x0. ¿Sale? Esto es muy importante. Básicamente lo que está diciendo es, si tengo una sucesión de Cauchy, o también va a ser válido para una sucesión convergente, si tenemos una subsucesión que converge a algún valor, entonces la sucesión completa debe de estar forzada a converger a ese valor. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Y acuérdense, solo vamos a utilizar la condición de Cauchy. No vamos a utilizar este teoremita de que va a ser convergente una sucesión que sea de Cauchy. Entonces, para el primer inciso, pues lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Como 1 es mayor que 0, vamos a utilizar la condición de Cauchy para este número positivo. Entonces va a existir algún natural tal que para todos los índices más grandes que este natural se satisface la condición de Cauchy de que la norma entre xk y xl es más pequeño que 1. ¿Sale? Bueno, en particular se va a satisfacer si dejamos variando la k y dejamos fijo el índice L a, digamos, n. ¿Sale? El n es un número fijo. N es fijo ya que supusimos que estamos usando la condición de Cauchy para el número 1, ¿no? Y esto es menor que 1 y esta n mayúscula es fija. Y entonces vamos a usar el mismo truco que hicimos hace rato. Si teníamos esta desigualdad entre la norma y un numerito positivo, podíamos concluir que la xk solita era más pequeña en norma que 1 más la norma del xn mayúscula. ¿Sale? Y esto se vale para todo k mayor o igual que n. ¿Ok? Entonces pues esto lo vamos a llamar m1 y al m que vamos a proponer para ver que está acotada la sucesión, pues va a ser el máximo entre este m1 y todas las normas de las cosas que pasan antes, ¿no? O sea, de todos los vectores antes. Va a ser el x1 hasta pues la norma del xn. ¿Sale? Entonces, así como probamos en el caso anterior, pues ya vamos a poder asegurar la siguiente cosa. Por la construcción, m es mayor o igual que la norma del xk para todo k que esté en los naturales. La prueba pues la haces de nuevo por casos. Si la k es más grande que la n mayúscula, entonces, por cómo construimos el m1, pues de a de veras m1 le gana a la norma de xk y m es más grande que m1 por ser el máximo de una lista que incluye m1. Si el k no es un número que sea más grande que la n mayúscula, entonces pues va a ser la norma de alguno de estos vectores y entonces m, pues al ser el máximo de una lista que contiene estos números, pues le debe de ganar a cada una de estas cosas. ¿Sale? Entonces la idea pues es, aunque sea de Cauchy, nada más con la condición de Cauchy
lo único que requerimos es que a partir de cierto momento la norma entre xk y un vector fijo se pudiera acotar. Entonces con la condición de Cauchy eso lo podemos hacer, nada más fijando uno de estos índices y luego haciendo este mismo truco que hicimos para acotar la norma de cada uno de los vectores. ¿Sale? Bueno, muy bien. Para el B, pues lo que vamos a hacer es más o menos utilizar esto de que como una sucesión de Cauchy implica que las distancias hacia el infinito se están haciendo muy pequeñas, pues entonces debe de pasar que se están juntando todos los vectores en algún momento. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que el rango de esta sucesión es finito, ¿va? Entonces esto es finito. Ok, entonces como es finito, pues tenemos ahí una colección básicamente de posibles vectores que es el rango justamente, ¿no? El rango es esto. Hay un vector 1, un vector 2 y así hay hasta alguna cantidad fija. Entonces como el rango está definido justamente como el conjunto de puntos, básicamente lo que debe de estar pasando es que pues tenemos el conjunto, la sucesión pues es al final al cabo una lista infinita, pero tenemos una lista finita de posibles valores. Entonces lo que debe de pasar es que existe alguno de estos vectores en el rango, digamos una j, que está siendo igual que xk para una infinidad de k's. De xk, ¿sale? Porque pues nuestra lista es infinita, pero justamente esta lista, cuando lo pensamos con puntitos, pues está cayendo dentro de este conjunto finito. Entonces, alguno de estos vectores, de la 1 hasta la n, debe de ser algo que está siendo igual a cada uno de estos xk para una infinidad. Porque si nada más hubiera una finitud asociada a cada uno de estos, pues no tendríamos una lista infinita, ¿no? Pero sí tenemos una lista infinita. Entonces una lista infinita repartida en una cantidad finita de casillas, pues debe de cumplir que hay una casilla que le pega a una infinidad, ¿va? Entonces vamos a ver que justamente todos, como es una sucesión de Cauchy, pues en algún momento en realidad todos los vectores están volviendo este vector fijo a j, ¿sale? Entonces supongamos básicamente, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que es el A1, nada más, si no, pues lo renombramos. Supongamos que A1 es el vector que es igual a una infinidad xk para una infinidad de k's. ¿Sale? Ok. Y entonces ahora vamos a utilizar una cosa de la condición de Cauchy, ¿va? Entonces, fíjense que podemos tomar básicamente epsilon igual a el mínimo de estas distancias. Y ahorita explico por qué tomo estas distancias. Va a tomar A1 menos A2, A1 menos A3, y así me sigo hasta A1 menos AN. Y además lo divido todo entre 2. ¿Sale? Entonces ahí lo multiplico por 1 medio. Entonces, como esta lista era una lista finita y estamos considerando que A1 si era distinto de estos, pues esto es un número positivo. Entonces casi siempre vamos a poder hacer esto, salvo que la lista fuera solo 1. Pero si la lista solo es 1, pues entonces ya acabamos, ¿no? La sucesión está haciendo todo solo un puntito y entonces la sucesión se estacionó desde ahí. Entonces este es el caso cuando al menos en este rango hay 2 elementos, ¿va? Entonces si el rango sí tiene al menos 2 elementos, este número es positivo. Y lo que vamos a hacer es utilizar la condición de Cauchy para este número. Entonces nosotros sabemos que existe algún natural, de manera que para todo K y L más grande que este natural, la norma entre xk menos xl
es más pequeña que este epsilon. ¿Sale? Entonces vamos a ver que eso implica que de a de veras entonces esto va a hacer que a partir de este momento se estacione. ¿Ok? Entonces la observación es la siguiente. Justamente como los I son elementos de... creo que aquí tengo que cambiar un poquito la condición para que sea más sencillo. No solo voy a tomar las distancias a A1, sino voy a tomar todas las distancias que pueden haber. Entonces también considero todas las distancias de A2, A3 y así me sigo. Todas hasta que llegue a la de AN-1. Todos estos son vectores. Hasta la de AN. ¿Ok? Ahora sí. Entonces la observación es, como estos vectores, su rango están cayendo justamente en los vectores A, como esta sucesión está cayendo justamente el rango en los vectores A, pues esto es igual siempre a alguna distancia entre AIs y AJ. ¿Sale? Ok. Bueno. Pero como este de aquí es justamente un medio de todas las distancias, pues en particular va a ser más pequeña que un medio. Si esto fuera un AI y una J con I distinto de J, esto va a ser más pequeño que un medio de la distancia de AI menos AJ. Pero pues esto es un absurdo, porque no puede ser que un medio de un número le gane al propio número si es un número positivo. Entonces lo que debe de estar pasando es que ninguno de estos xk menos xl se ve como la norma de AI menos AJ con I distinto de J. Entonces lo que debe estar pasando es que justo el AI y el AJ son iguales. Entonces esto lo que nos dice es que esto de acá va a tener siempre norma 0. O sea, es la norma entre dos vectores que coincidieron. Y entonces eso quiere decir que para todo índice mayor o igual que n, los vectores ya se estacionaron. El xk es lo mismo que el xk más 1, que es lo mismo que el xk más 2, y así nos seguimos, ¿no? Entonces estaciona, ¿vale? Entonces la idea pues es esa, básicamente. Como que si el rango fuera finito, por ahí tenemos una cantidad finita de puntos, por ahí hay uno que le debe de pegar a muchísimos. Pero bueno, la condición que hicimos fue, pues nos vamos a fijar en todas estas distancias. Todas estas. Bueno, son muchas para este dibujo, vamos a quitarle así. Y entonces lo que vamos a hacer es, pues consideramos un epsilon que sea igual a un medio del mínimo entre todas estas distancias, ¿vale? Todas estas distancias. Y entonces cuando consideramos eso, pues por la condición de Cauchy, en algún momento debe de pasar que para este epsilon, justamente siempre los elementos están a distancia menor que epsilon de esta sucesión. Pero pues si están a distancia menor que epsilon y están todos pegados en este rango, como que a fuerzas deben de empezar a caer todos en un único lugar. Porque pues si agarramos dos de estos, pues la distancia es bastante grande, ¿no? Y el epsilon ya fue suficientemente pequeño para decir que la distancia de entre dos de ellos debe de quedar metido todo dentro de una bolita de radio este valor, que es un medio del mínimo de estas distancias. ¿Sale? Entonces así sale este inciso. Y por último, vamos a probar que si teníamos una subsucesión que converge de una sucesión de Cauchy, entonces toda la sucesión converge a ese valor vectorial. ¿Sale? Esto es la subsucesión y ahora tenemos que probar que toda la sucesión original. Sale. Entonces, para probar que está convergiendo, lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Tenemos que probar, vamos a usar la definición básica de epsilon y deltas. De epsilon y que a partir de cierto momento como que debe pasar algo con ese epsilon. Entonces vamos a considerar epsilon mayor que 0.
Y primero vamos a utilizar la condición de convergencia de la subsucesión, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que existe algún índice, vamos a ponerle n epsilon en los naturales, tal que si L es más grande que n epsilon, entonces la norma entre xk sub L menos x0 es más pequeña que epsilon medios. Vamos a poner así epsilon medios. No sé si la voy a necesitar corregir después, pero sí, creo que sí está bien que sea epsilon medios. Va. Y después, ya con eso nada más fue de la condición de convergencia de la subsucesión, ¿va? Y ahora vamos a utilizar la condición de Cauchy de nuestra sucesión original. Entonces también la vamos a usar para epsilon medios. Entonces, porque epsilon medios es positivo y la sucesión es de Cauchy, sabemos que existe otro momento, pero de la sucesión original. Vamos a ponerle n2, un índice, tal que para todo k y l más grande que n2, se cumple que xk menos xl es más pequeño que epsilon medios. ¿Sale? Y entonces ahora tengo que, como quiero hacer la prueba de la convergencia de la xk, pues tengo que probar que a partir de cierto índice toda la sucesión se está aproximando a x0 menos que epsilon, ¿va? Ok, entonces vamos a proponer ese momento n como justamente, déjenme ver, el máximo entre n2 y pues va a haber un elemento de la subsucesión que se llame el k sub n epsilon. ¿Sale? Ok, entonces puede ser un poco confuso, pero ahorita vamos a ver por qué tomamos este. Entonces vamos a ver que este n ya satisface lo que queremos. Entonces sea un índice, sea un k mayor o igual que uno de estos n's, ¿vale? Entonces, como es un índice mayor o igual que n, vamos a poder tener que también es mayor o igual que n0, n sub 2 que diga, y que este k sub n epsilon. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Justamente pues tenemos ahí el valor natural, que es el k sub n epsilon, y nos vamos a fijar, justamente luego sigue el k sub n epsilon más 1 de la subsucesión, y esto debe de crecer hasta que lleguemos a algún k sub n epsilon más algo, de manera que esto ya le gane al n2. ¿Sale? O sea, los índices de la subsucesión, como son una sucesión creciente, en algún momento le deben de ganar a cualquier número natural fijo. ¿Vale? Ok, entonces vamos a tomar este índice auxiliar, ¿vale? Como el índice k sub n epsilon más algún r, y vamos a hacer la condición de Cauchy. Justamente como estamos agarrando el xk, que es más grande que n2, y también el xn sub epsilon más r es más grande que el índice n2, pues lo que va a pasar es que cuando nos fijamos en aquí está escrito un poco raro, es así, x con índice k sub n epsilon más r. Como estos índices son más grandes o iguales que n2, pues entonces esto es más pequeño que epsilon medios por la condición de Cauchy. ¿Sale? Ahora, por otro lado, por la condición de convergencia, justamente el xk sub n epsilon más r dista del x0 menos que epsilon medios, porque este índice de aquí, el n epsilon más r, ya es un L que es más grande que el n epsilon, ¿no? Entonces hicimos la construcción de manera que si agarrábamos un índice más grande que el n sub epsilon, entonces esta distancia era más pequeña que epsilon medios. Entonces, conjuntando estas dos desigualdades, que vamos a llegar que sumando las normas del lado izquierdo y usando la desigualdad del triángulo, la norma entre xk menos el vector x0 es más pequeño o igual que epsilon. ¿Sale? Y esto fue ya para todo k, que es mayor o igual que este n que propusimos, que nada más utilizamos la condición de que fuera más grande que n2,
y también que fuera más grande que el K sub n epsilon. ¿Sale? Ok, muy bien. Entonces con eso pues estamos logrando probar lo que queremos, que nuestra sucesión a partir de cierto momento dista del x0 menos que epsilon, y por lo tanto podemos concluir que la sucesión original converge a x0. Entonces, si una sucesión de Cauchy tiene una subsucesión convergente a algún vector, efectivamente ese vector también es un valor límite para toda la sucesión. Muy bien, entonces con eso se acaba este ejercicio, este problemita. Y pues bueno, sería todo por este video. Nos vemos en la próxima.